Hola traders, lunes 13 de junio hacia las 10:30 de la mañana grabamos este vídeo. Muchas cosas han pasado desde la semana pasada. Ha habido caída en los principales índices occidentales. Vuelve la aversión al riesgo con un comportamiento muy emocional por parte del mercado ante las noticias que se han publicado la semana pasada y ante la rueda de prensa de Christine Lagarde a partir del jueves de la semana pasada. Va a haber subidas de tipos en los próximos meses, tanto en el Banco Central Europeo como en Estados Unidos. Y lo que yo creo que es más importante y lo que ha hecho reaccionar de forma emocional al mercado es que se han enviado noticias, previsiones de crecimiento más pesimistas de lo que veníamos teniendo anteriormente. Estamos en una situación con una digestión típicamente emocional del mercado, que es muy habitual en estas fases de corrección. Cuando las bolsas corrigen de esta manera, suele haber reacciones exageradas y muy emocionales ante pequeñas variaciones en las previsiones económicas. Y digamos que el mercado ahora está descontando toda la información nueva que ha entrado en los últimos días, sobre todo a finales de la semana pasada, pero esta semana va a entrar también noticias nuevas o comunicados nuevos por parte de los principales bancos centrales de todo el mundo y el mercado tiene que hacer la digestión. Es como que se alimenta de información nueva que le indigesta, tiene que hacer la digestión y durante todo ese proceso de digestión se pueden producir caídas y rebotes y movimientos volátiles en los principales índices, pero también en otros activos como pueden ser divisas, pares de divisas y no tanto en materias primas, pero también puede ocurrir. Bien, vamos a ver por qué se han producido estas caídas verticales, tan verticales, que en mi opinión, pues en algún momento tienen que generar algún tipo de corrección, porque recordemos, el mercado nunca puede avanzar, ni siquiera aunque sea por unos pocos días, con un impulso tan vertical, ni siquiera hacia arriba como hacia abajo. En algún momento tiene que corregir, ¿no? Pero vamos a repasar primero los fundamentales, qué ocurrió la semana pasada, qué podemos esperar que ocurra esta y sobre todo qué noticias podemos esperar de esta, viendo el calendario semanal, y luego vamos a repasar los principales activos en la plataforma de IG. Bien, la semana pasada hubo reunión del Banco Central Europeo. Lo más importante, no hubo sorpresas en cuanto a tipos, por lo menos en esta reunión, aunque sí se anunció cuál va a ser más o menos el calendario de subidas de tipos de interés aproximadamente, ¿no? Se adelantó que en julio lo más probable es que se suba los tipos de interés en 25 puntos básicos, es decir, 0,25%. Luego en agosto no hay reunión, pero en septiembre probablemente se sigan subiendo tipos en función de cómo ya ha reaccionado el mercado a las subidas de tipos de julio del Banco Central Europeo. Probablemente de aquí a final de año se produzca una subida en total de más o menos 1,5 puntos, pero está por ver, iremos viendo. Ahora de momento nos dicen que en julio subirá, como digo, 25 puntos básicos, que en septiembre también subirá, pero no sabemos en qué medida, probablemente medio punto, luego en octubre y de ahí hasta final de año. ¿De acuerdo? Datos importantes que se publicaron. Pues bueno, predicción de inflación por parte del Banco Central Europeo es el dato más importante a vigilar por un banco central, por lo menos en los bancos centrales occidentales, y la predicción de aquí a final de año para la inflación es del casi el 7%, el 6,8%. Es bastante más de la predicción que había en marzo. Hace solo 2 meses el Banco Central esperaba que la inflación en Europa fuera del 5% a final de año, del 5,1%. Así que, bueno, casi 2 puntos más de inflación se espera, ¿no? Luego, además, anticiparon datos para años siguientes y se espera que en 2023 la inflación todavía sea algo elevada, del 3,5%, y 2024 el 2%, 2,1%. De nuevo, son predicciones que hace el Banco Central en base a la información que tiene hoy en día, pero sabemos que en el medio y largo plazo es muy, muy difícil hacer predicciones de cómo se puede comportar la economía, ¿no? Lo que sí ha llamado la atención a los mercados es pues, que se está marcando un escenario de inflación pues, de más largo plazo, ¿no? Que es algo que hasta ahora, pues el año pasado lo venían negando todavía y ahora pues parece que ya está asumido que vamos a tener inflación por varios años. Bien, en cuanto al crecimiento económico para la zona europea, se espera que crezca este año el 2,8%, que si bien es una tasa positiva es inferior al 3,7%
que estimaron en la anterior predicción, es decir, una caída casi de 1 punto en el crecimiento en Europa, y es bastante. Al mercado yo creo que, en mi opinión, esto es lo que peor le ha sentado, y el hecho de que en 2023 se espera un crecimiento del 2% aproximadamente, es decir, algo menos del 3% para 2022 y un poquito más del 2% para el 2023. Esas son las predicciones en este momento del Banco Central Europeo, y como estamos, como decía, en esta fase de corrección del mercado, eso ha generado un cierto movimiento emocional que vamos a ver en los gráficos, que ha sido bastante brusco, ¿no? E incluso hoy lunes todavía están cayendo los índices con fuerza. Bien, la semana pasada Estados Unidos también publicó sus datos de inflación, fueron más altos de lo esperado. Se esperaba un 0,7% en el mes de mayo de subida de los precios en base al IPC, y fue del 1%, lo que lo coloca en el 8,6%, que es la inflación mayor que ha habido en Estados Unidos en los últimos 40 años. Es un dato también importante, la Fed va a estar muy pendiente de eso, y esta semana va a haber reunión de la Fed, va a haber comentarios de la Fed, va a haber salida de tipos en la Fed, y eso será el miércoles. Perdón, sí, el miércoles. Ahora lo comentaremos. Vamos primero por orden, día a día. Hoy lunes ha sido festivo en Australia. No se esperan noticias mucho más importantes que eso, más allá de que haya sido festivo. Voy a quitar un momentito mi cámara, con permiso. Entonces, esto es el lunes. Vamos a verlo. El lunes lo más importante es que hoy ha sido festivo en Australia. Ya el mercado australiano está cerrando y no hay mucho más, ¿no? Vemos las noticias de color amarillo. El martes, quizá el dato más importante, en mi opinión, sean los datos de precios industriales en Estados Unidos, hacia las 2:30, pero puesto que ya estamos viendo los datos de inflación en Estados Unidos, de datos de precios al consumidor, pues bueno, los datos industriales no van a sorprender mucho más, ¿no? Los precios industriales, porque se espera que haya inflación en los precios industriales también, ¿no? El miércoles esperamos en China datos importantes, ventas minoristas y producción industrial. Se espera que sigan cayendo. Esto es lo que se espera. Este es el dato anterior y lo que se espera para este. Se espera que sigan cayendo, pero que caigan menos de lo que ha venido cayendo en el pasado. Es decir, si se cumplen las predicciones de los analistas y de los expertos, pues podríamos estar hacia el final de lo que podría ser la crisis china, ¿no? Pero realmente está por ver, porque si este dato sale peor de lo esperado, pues podría reaccionar con cierta brusquedad. Todo el mundo está pendiente de la posible entrada en recesión. No tanto en recesión, pero la fuerte desaceleración en el gigante chino, y cómo afecta la política de COVID-0 allí, ¿no? Bien, en Estados Unidos vamos a tener también otro dato importante, que son las ventas minoristas hacia las 2:30 hora peninsular española. Se espera que repunten las ventas minoristas, ¿no? Que sean ligeramente positivas, pero lo cierto es que si este dato sale mal, podría asustar y podríamos tener volatilidad tanto en el dólar como en las bolsas, ¿no? Y la información estrella de esta semana será la reunión de la Fed, el miércoles por la tarde hora europea, y tendremos pues las declaraciones de la Fed. Se espera a la Fed que suba los tipos de interés en 50 puntos básicos. Lo vemos aquí, del 1% al 1,5% aproximadamente. Es decir, se espera que la subida de tipos vaya siendo más agresiva en Estados Unidos. Eso lo vamos a ver, que provoca cierta divergencia todavía en las políticas monetarias entre Europa y Estados Unidos, y eso provoca que el dólar se revalorice, además de que el dólar actúa como valor refugio en ciertos momentos. Cuando hay miedo, el dólar suele revalorizarse, y veremos luego, cuando hagamos la revisión de las divisas, que eso se está reflejando claramente en los gráficos. Bien, entonces, muy importante lo que pueda ocurrir el miércoles por la tarde con la salida de tipos y las declaraciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre todo con las nuevas proyecciones, porque presentan nuevas proyecciones en torno a las 8:30, y es muy importante ver qué proyecciones presentan, porque en base a eso determinará el probable camino que vayan a seguir con las subidas de tipos de interés a lo largo del resto del año.
Pero no es la única reunión de bancos centrales que hay esta semana, porque también vamos a tener en Suiza salida de tipos y declaraciones del Banco Nacional de Suiza. En el Reino Unido, del Banco de Inglaterra, también van a publicar tipos. En Suiza no se esperan cambios, se espera que siga habiendo precios negativos. En Suiza no hay problemas de inflación y por lo tanto se pueden permitir el lujo de seguir manteniendo una política monetaria expansiva con la intención de intentar mantener el franco suizo lo más debilitado posible, porque es un país netamente exportador y necesitan un franco suizo débil. En Reino Unido, el Banco de Inglaterra, sí se espera que suba tipos en 25 puntos básicos y estaremos también pendientes de las declaraciones. Y el viernes también tenemos política monetaria, declaración de política monetaria en Japón. También le pasa un poco como a Suiza. No se espera, se pueden permitir el lujo de mantener los tipos bajos. Actualmente tienen los tipos en el menos 0,1% y se espera que sigan así. Aquí lo vemos. No tienen grandes problemas de inflación. Han tenido un pequeño repunte de inflación, pero nada importante. Y también es un país, Japón, netamente exportador, que les interesa un yen débil. Bien, vamos a los gráficos ya, después de este repaso de los aspectos más importantes de la semana. Y empecemos con los índices, concretamente con Estados Unidos, con el SP500, donde podemos ver en gráficos diarios esta caída tan fuerte que hemos tenido en las 3 últimas jornadas, y hoy la cotización continua pues está tentando nada menos que el nivel 3.800, ¿no? Desde el punto de vista técnico, el hecho de que se haya producido este movimiento tan fuerte, esta caída tan fuerte, anula por completo este rebote. Es decir, el rebote lo damos por finalizado. Vamos a ver que el rebote se da por finalizado en todos los índices occidentales. Vamos a verlo ahora en el Nasdaq, lo veremos en Alemania, lo veremos en España, en el FTSE. Se ha acabado. Desde el momento en el que esta caída es superior incluso al 61,8 del nivel de Fibonacci, y vemos que prácticamente es del 100%. Todo lo que ha subido durante estos días, en solo 2-3 días, pues se lo está fumando, se lo está terminando, ¿no? Entonces ahora mismo el 3.800 es nivel clave. Este nivel es el que determina el final de toda la corrección que ha hecho el SP500 y ahora veremos el Nasdaq, que está más o menos en una situación muy similar. Si rompe el 3.800 podrían continuar las caídas. Ahora bien, como he comentado al principio del vídeo, cuando las caídas son tan verticales, en algún momento tiene que corregir. No puede estar cayendo eternamente en vertical, ¿no? Es decir, este nivel, vamos a ver, sobre todo cuando abra Estados Unidos, a partir del mediodía europeo, cómo reacciona Estados Unidos y si este nivel se aguanta o por el contrario lo perfora y continúan las caídas. Pero, insisto, en algún momento tiene que corregir. Es una caída demasiado brusca, está demasiado sobrevendido, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, es muy similar el movimiento. Vemos que los mínimos de la corrección los está tentando, también estamos en gráficos diarios, y el nivel clave en este caso es el 11.500 aproximadamente, que lo está tentando también, ¿no? Insisto, si lo rompe, podría continuar hacia abajo. Bien, vamos con Alemania, que es un índice que se está comportando en los últimos días de forma muy correlacionada a Estados Unidos. Todos los índices principales occidentales, insisto, se están comportando en forma muy similar y está algo más alejado del soporte que los índices americanos y por lo tanto, de momento este soporte no corre tanto peligro como en los niveles americanos, ¿no? Veremos si corrige antes de intentar atacar el soporte. En todo caso, este soporte está, como digo, en el 13.350 aproximadamente y todavía está a más de 100 puntos de ese soporte, ¿no? Está, como digo, más alejado. Veamos el FTSE, porque vimos en las semanas pasadas que estaba intentando atacar y romper máximos históricos del FTSE, pero se ha visto arrastrado por las caídas de los demás pares igualmente y está tentando el soporte en torno a 7.200, 7.150, también cayendo con fuerza. De nuevo veremos si este soporte aguanta.
Si no aguanta este soporte, el siguiente nivel de caídas podría estar incluso por debajo del nivel 7000. Y si aguanta y realiza una corrección antes, es posible que en algún momento, y cuando se vaya produciendo, si se produce una digestión rápida de toda la información que estamos teniendo en estos días por parte del mercado, podría volver a intentar atacar máximos históricos. Veamos España. En España también las últimas jornadas muy correlacionadas, pero vemos que también, al igual que ocurre en Alemania, el soporte todavía está algo alejado. El soporte en España está en torno al 8100 y en principio debería aguantar. Por lo menos por el momento no tenemos información técnica como para pensar que no tiene por qué aguantar del 8100, ¿no? Veremos si lo mismo que con los anteriores, si corrige antes para volver a atacarlo o intenta atacarlo directamente. Si intenta atacarlo directamente llegaría algo desgastado, pero bueno, en una situación muy similar a Alemania. Veamos Japón. Como vemos, el movimiento tanto en Japón como en China es algo diferente al occidental, aunque las dos últimas jornadas en Japón sí se han parecido algo al resto de mercados occidentales con estas caídas, pero China está en este movimiento lateral, incluso con un ligero movimiento alcista desde principios de mayo. El nivel 14.000 en China pues puede determinar el comportamiento futuro del índice principal en China. Bien, veamos ahora, vamos a ver las divisas. Donde cabe destacar en las divisas, pues la fortaleza, como comentaba al principio del vídeo, del dólar, ¿no? Vemos toda esta tendencia, gráficos diarios, toda esta tendencia alcista desde el verano pasado por parte del índice US dólar. Es una cesta ponderada de divisas respecto al dólar y vemos cómo está atacando el máximo histórico del dólar americano, fuerte subida del dólar por la aversión al riesgo. Cuando hay aversión al riesgo es muy frecuente que el dólar actúe como valor refugio. Movimiento alcista muy fuerte en estos días que genera sobrecompra. Vemos aquí algo de sobrecompra porque demasiado estiradas estas velas y podría corregir al alcanzar el nivel actual, porque esta es una resistencia importante. Entonces veremos si el dólar corrige antes de volver a intentar atacar máximos, pero de momento técnicamente tenemos una tendencia alcista reiniciada tras esta corrección que hemos tenido. Y todo esto se refleja en los demás pares de divisas relacionados con el dólar, porque el dólar está moviendo las divisas, es la que está determinando, el dólar es el que está determinando el movimiento de todos los pares de divisas. Podemos ver, por ejemplo, el euro dólar, como el euro se está debilitando frente al dólar, cómo ese movimiento, esa fortaleza del dólar está debilitando al euro, que ha dejado los niveles del 1,07, ya lo ha abandonado, incluso el 1,06, y ahora está ya en busca del 1,04. El 1,04 sigue siendo el nivel clave, y si lo rompiese, si rompiese el 1,04, podría continuar hacia la paridad. De momento es el escenario menos probable. Lo más probable es que se mantenga en un rango bajo entre el 1,06 y el 1,04 aproximadamente, pero muy a vigilar este nivel del 1,04. La libra dólar con un comportamiento muy correlacionado al euro. En este caso el nivel a vigilar sería el 1,22 aproximadamente. Y el dólar yen, pues este caso es muy claro: dólar fuerte y yen débil, divergencia absoluta en las políticas monetarias, dólar subiendo tipos de interés, yen manteniendo tipos de interés. Pues bueno, ¿qué es lo que provoca? Pues un movimiento tendencial muy fuerte en el dólar yen, que está realizando un máximo histórico. El dólar yen no alcanzaba estos niveles desde hace 20 años, nada menos. Está con niveles históricos. El yen muy debilitado frente al dólar, lo que provoca, como digo, esta tendencia alcista. Entonces, de momento, esta tendencia va a continuar, aunque está alcanzando, y vemos cómo... me voy a acercar un poquito porque se verá mejor cómo esta vela japonesa de momento está dibujando un rechazo en este nivel histórico en el que estamos, y veremos si en los próximos días continúa la tendencia alcista o el mercado ya considera que este nivel del dólar yen pues se debe mantener y realiza movimientos laterales. Bien, vamos a ver las criptos que siguen aguantando. Esto es el Bitcoin
Y Ethereum ocurre exactamente lo mismo, está aguantando el soporte, ambos están aguantando el soporte. Poco relevante a nivel técnico, aunque cabría destacar que el hecho de que estén atacando tanto el soporte, aunque sea con poca fuerza, con poca fuerza, con poca fuerza, termina por desgastar el soporte. Técnicamente, cuando un soporte es atacado muchas veces, se va debilitando, lo cual quiere decir que si este nivel termina por romperse, el Bitcoin y el Ethereum podrían tener bastante recorrido bajista y con cierta fuerza. De momento, el hecho de que estén aguantando, en mi opinión, está trasladando una cierta señal de fortaleza, porque con aversión al riesgo, con los principales índices cayendo y estos niveles aguantando, pues es llamativo, ¿no? Es llamativo. Pero bueno, desde el punto de vista técnico, a estar muy pendientes de este nivel. Y vamos a ir acabando con las materias primas. Veamos primero el crudo, que parece que ya ha alcanzado un primer máximo relativo. Se aceleró esta subida en base a esta información que llegaba sobre restricciones al petróleo ruso, y esto provocó una fuerte subida en las últimas jornadas de, el crudo, ¿no? Entonces, se espera que de momento, este canal alcista vemos cómo se ha acelerado, se espera que de momento el crudo siga estando caro y que se mantenga en estos niveles relativamente altos, ¿no? Y el oro, bueno, el oro, mientras tengamos un entorno de subida de tipos, es difícil que rebote, es difícil que vaya para arriba, y lo más probable es que se mantenga en movimientos laterales a la espera de ver cómo evoluciona la subida de tipos. Recordemos que el oro es un activo, es verdad que es un cierto activo refugio frente a la inflación, pero puesto que no paga dividendos, cuando se producen subidas de tipos, todos los productos que se ven beneficiados en su rentabilidad por la subida de tipos compiten y se colocan como ganadores frente a todos aquellos activos que no pagan bono o no pagan dividendos, como puedan ser las tecnológicas, todos los valores growth, etcétera, ¿no? Y esa es la razón principal por la cual este tipo de activos pues, tienden a perder valor en momentos de subida de tipos. Así que bueno, insisto en mi conclusión inicial, vuelve la aversión al riesgo, veremos lo que dura la aversión al riesgo en los próximos días, comportamiento excesivamente emocional pero muy habitual de los mercados en estas fases de las correcciones, muy pendientes a la información de salida de tipos de esta semana en los principales, tanto en Estados Unidos como Reino Unido, sobre todo estos dos, y sobre todo a sus previsiones económicas, especialmente la de Estados Unidos. Veremos qué nos dicen sobre las predicciones económicas de crecimiento y de inflación en Estados Unidos para lo que queda del 2022, pero lo cierto es que el comportamiento empresarial de las principales acciones del mundo pues no está siendo especialmente malo, ¿no? Con lo cual es posible que una vez se produzca esa digestión por parte de los agentes del mercado y las noticias económicas recientes, pues se produzca un cierto rebote en las bolsas. Pero de momento hay miedo y están cayendo los principales índices y fortaleza del dólar. Muy bien, espero que os haya gustado bueno, este análisis de la semana y nos vemos la semana que viene, el lunes que viene probablemente. Un fuerte abrazo a todos, feliz negocio y mucha precaución. Colocar siempre vuestros niveles de stop y ánimo a por ello, a por la semana. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.